Llegué a entender que dije, claro, vos acá con un vínculo volvés a experimentar esas heridas de tu pasado. Entonces dije, qué loco, si la gente supiera esto, bien. Buenas, buenas. Bueno, acá volviendo a salir por las redes, volviendo a aparecer después de una larga etapa, de una intensa etapa de introspección, donde sentí que necesitaba mucho del silencio, de estar a solas, de estar muy escuchándome, que es todo lo que pasaba. Porque bueno, volví a experimentar como una crisis existencial y fue como un segundo despertar, ¿no? Quien explica muy bien esto es Carl Gustav Jung, a partir del proceso de individuación, donde él marca muy bien que hay dos despertares, ¿no? Uno, el que entras en crisis con tu identidad que llevabas hasta ese momento, ¿no? Y que esa crisis te lleva a romper esos paradigmas y te lleva a replantearte todo lo que te llevó hasta ese momento, todo lo que viviste. Entonces ahí es como ir a romper esa identidad, ¿no? Entonces en esa primera instancia es como que te cambias de polaridad, ¿bien? Se da un poco natural esa instancia porque es como un rechazo fuerte, el momento de crisis es como un rechazo fuerte a esa identidad que te trajo hasta ahí, ¿bien? Porque se genera como una situación de mucha autocrítica, de mucha autocrítica para todos lados, ¿no? A vos, al sistema, a todo, al afuera, como que porque te empezás a dar cuenta de esos patrones inconscientes, de cómo te condicionaron tus experiencias en tu presente y de todas esas cosas, por lo menos en mi caso, que sentí que por no haberlas sabido antes, bien, me llegué a instancias muy dolorosas, bien, o a situaciones de experiencias muy intensas, bien. Pero bueno, sabemos que todo es perfecto y que en realidad así como fue, es como tenía que ser, y también así lo entiendo, ¿no? Porque todo eso me forjó, todo ese momento que esa etapa, ¿bien? Te lleva, es como una etapa que podríamos decir entre comillas autodestructiva, en realidad es una etapa en la que justamente rompes muchas creencias, ¿bien? Muchos paradigmas, en que empezás a entender que son cosas que venís trayendo de cosas viejas que no, en la actualidad no van más, ¿bien? Entonces vino mucho ese replanteo. Pero claro, en mi historia familiar hay historias muy fuertes, muy densas, y haber vivido lo que yo sufrí, conectaba también con lo que sufrieron mis padres, mis abuelos, bueno, y muchas generaciones. Entonces esto, el haber comprendido cómo funciona el comportamiento humano desde el detrás, ¿no? Cuáles son esos hilos invisibles que te llevan a tener determinadas características, a ser así, a ser asá. Entonces eso me llevó justamente a criticar mucho a toda mi familia, ¿bien? A toda mi familia, pero desde el lado ¿desde dónde? De mi niño herido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentí que los vínculos en mi familia se rompieron, ¿bien? Porque nadie supo gestionar sus emociones, ¿bien? Porque nadie se atrevió a gestionar sus emociones. Pero bueno, eso es lo que yo me creía hasta que fui trabajándolo y experimentando esas sensaciones y esas experiencias de otro lado, ¿no? Así como yo lo viví, también lo vivieron mis padres, ¿no? De forma más intensa, es como decir, nadie les enseñó a gestionar las emociones, ¿bien? Y
arcaicamente, ¿no? El ser humano se creía que tenía que ser fuerte, de que todo lo tenés que poder, de que todo tenés que ir para adelante, de que siempre lo que te pase, no importa, hay que seguir para adelante, siempre para adelante. Claro, ese fue mi modelo de vida, bien, que me dio resultado gran parte de mi vida, bien, ir para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. Me dio resultado, entonces eso reforzaba todo el tiempo esa creencia de que yo podía, bien, de que yo podía con todo esto, o con las cosas que me venían pasando. Pero claro, eso es como ir llenando un vaso, ¿no? Es como tu cuerpo, que es ese recipiente, esa vasija, empieza a sumar un bagaje, bien, que bueno, llegó un momento en mi vida en que quebré, bien, justamente ese todo el tiempo ir para adelante, esa rigidez me llevó a quebrar, bien, y ahí justamente fue cuando empecé con todo esto del autoconocimiento, ¿no? Ahí cuando quebré me di cuenta realmente lo que yo no entendía en otros cuando me decían que estaban en un desborde emocional y que no sabían qué les pasaba y que no tenían ganas de esto o ganas del otro o que estaban nerviosos o bueno, lo que sea, esas cosas que a veces cuando uno no sabe nada de emociones y te pasan por dentro un montón juntas, no entendés nada de lo que pasa, pero sentís algo muy feo, bien, algo que se siente muy intenso, bien, que da cagazo, ¿no? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta, bien, que yo desarrollé un ego muy fuerte de lo racional, bien, porque me sentía justamente que era un tipo inteligente, pero claro, cuando empecé a darme cuenta ahí, me di cuenta que en realidad eso era, no era un don, no era una habilidad especial, nada, la puede desarrollar cualquiera. No más que mis experiencias, lo que yo viví en mis entornos, en mi entorno familiar sobre todo, me llevaban a eso, a ser muy racional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el que es muy racional es alguien que de repente vivió en su infancia historias muy fuertes, bien, emocionales, y mismo verlo en sus padres, y esos desbordes emocionales, entonces justamente uno se hace como muy racional, muy observador, muy de que estás con todos los sentidos súper desarrollados. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está como con todos los alertas prendidos, porque para el entorno en que vivís necesitas estar con todos los alertas prendidos, bien, justamente por supervivencia, bien. Entonces eso me llevó a ser muy racional, a desarrollar mucho la parte mental, a la lógica, todo. Bueno, entonces ahí me di cuenta cuando quebré que tenía una sensibilidad extrema, ¿bien? Ahí empecé a abrirme y me empecé a dar cuenta que tenía una sensibilidad extrema. Entonces, claro, ¿por qué también los sentidos los tenés también muy desarrollados? Porque claro, como se vivieron experiencias muy intensas, así mismo fue como tus padres, como otras generaciones de ancestros, hasta uno mismo vivió las emociones. Y esa intensidad de emociones, como no hemos tenido la contención necesaria para que el sistema nervioso se regule, entonces tu sistema nervioso es como si estuviera todo el tiempo en alerta. Bien, es como si te dijera cualquier cosita, es como que estás con 4 ojos mirando por todos lados, algo así. Bueno, esa combinación obviamente que es una combinación de experiencias que son necesarias para la transformación.
Entonces ahí me empecé a dar cuenta que yo podía empezar a experimentar todo eso, y justamente me agarró tanta furia por estas personas que no se abrieron, que no pudieron abrirse, que yo sentí que tenía que romper esa coraza, que la tenía que hacer literal, mierda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era tanta la bronca que tenía al verme condicionado por todas esas experiencias y por todas esas cosas de ver cómo sufría mi familia y muchas generaciones, ver las cosas fuertes que sufrieron, que dije, no, yo tengo que romper esto, lo voy a romper como sea. Y me he metido en experiencias muy fuertes, muy de estas que te desconectás totalmente de la mente, como muchas ceremonias chamánicas, plantas maestras, y muchos ejercicios que te llevan a justamente a estados de conciencia que cuando la mente está activa no entras. Y bueno, eso me llevó a darme cuenta realmente la intensidad de las emociones. Ahí aprendí que estos ancestros, ¿no? Dije, si yo esta información me está llegando a mí ahora, si esto para mi generación es medianamente nuevo, ¿no? Si bien ya hace algún tiempo que viene todo esto del despertar de conciencia y que se viene hablando mucho de la gestión emocional, pero bueno, generaciones atrás, no sé, si yo me paro en mis padres, cuando yo hablaba de esto con mis padres, no tenían la menor idea. Bien, mi papá fue un tipo muy rígido, a tal punto de que muy de grande, justamente cuando él se sintió más vulnerable, ahí empezó lo emocional. Y le agarraban angustias muy fuertes que hasta a mí me sorprendía, porque de repente se ponía a llorar y no sabía qué le pasaba. ¿Bien? Y yo verlo así, al tipo duro, al tipo rígido, ver lo que se quebraba, dije, wow, qué fuerte debe ser esto. Y claro, ahí yo me empecé a meter más fuerte, más profundo, en el autoconocimiento, en experimentar esto de qué pasa cuando dejas pasar las emociones por el cuerpo, de cómo se vive. ¿Bien? Y bueno, así fue como me empecé a dar cuenta que claramente mis padres, nadie les enseñó, no tuvieron la información necesaria, no sabían de esto, y que tuvieron que lidiar con ese volumen de emociones, con esa intensidad de emociones, que si yo las vivía acá, como si te dijera, a un determinado nivel, ellos las vivieron por 10 y tal vez por más también. Entonces aprendí en todo mi camino, en todo este recorrido de despertar de conciencia, autoconocimiento, que las emociones y todo lo que nos guardamos llegan, y que no gestionamos, llegan a generar adaptaciones biológicas, llegan a generar patrones y mecanismos para intentar solucionar esto, que después uno no toma decisión. Bien, que después surgen como reacciones que están intentando defender, bien, o expresar eso que uno se guardó en historias anteriores o en situaciones anteriores vividas. Entonces, ahí empecé a entender cómo estas generaciones anteriores de mis ancestros, ¿no? Y sobre todo estos que han quedado como mal vistos por las reacciones que han tenido dentro de la familia, me empecé a dar cuenta que esos tipos eran grandes niños heridos. Bien, cuando empecé a conocer la historia de su infancia, ahí empecé a comprender por qué reaccionaban así. Bien, por qué tenían este tipo
de forma de vincularse. Y yo haber vivido mi experiencia, que obviamente decantada de un montón de generaciones, ¿no? Como les decía antes, yo lo vivía acá de una manera muy intensa, no me quiero imaginar a estos que estaban atrás mío, bien, a mis antepasados, que no tenían nada de esta información y vivían experiencias mucho más fuertes que las que viví yo. Así que ahí, obviamente sin justificar, ¿no? Porque no comparto por ahí la forma de accionar que tuvieron algunos, pero sí pude comprender cómo las emociones te pueden desequilibrar, porque fue lo que me pasó a mí. Yo era un tipo muy seguro de mí, que destacaba que una de las cosas, como si fuera mi habilidad más fuerte, era mi confianza, bien, mi valentía de ir para adelante, de pujar, de ir para adelante, y que eso me había generado grandes cambios, me había sacado, justamente, miren, para reforzar esa creencia, ¿no? O sea, yo viví en mi infancia una historia de carencia, ¿no? De haber pasado por situaciones donde en realidad me sentí muy frustrado por no tener, por ver en otros que sí tenían y yo no. Entonces, claro, cuando empecé mi carrera profesional, a estudiar, y ese ego se empezó a reforzar, bien, pero desde ahí, desde el estudio, desde el conocimiento, ¿no? Desde lo racional. Y eso me dio resultado y me llevó a un momento de mi vida en el que me sentí muy exitoso, que me iba muy bien, que podía hacer un montón de cosas que en mi infancia no hacía, que me daba muchos gustos que en mi infancia no. Ahí mi niño estaba chocho, por así decirlo, entre comillas. Pero claro, todo eso se rompió cuando me di cuenta que en realidad perseguí una herida. Bien, que en realidad todo lo que me impulsó fue esa herida, bien, pero que cuando llegué a ese nivel, que cada vez iba más arriba, más arriba, más arriba, cuando estaba en un nivel muy alto de mi carrera profesional, entré en crisis de nuevo emocional, porque veía que tenía éxito, que me iba bien, pero mi vida personal era un quilombo, bien, que no me agradaba el tipo de vínculos que tenía a mi alrededor, que empezaban a aparecer cosas superficiales, ¿no? Pero bueno, eso era como era yo, ¿bien? Esto que les decía, superficial, ¿bien? Porque no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, uno se pone tal vez superficial porque en el fondo lo que está haciendo es está protegiendo, ¿bien? De esas dolencias que no pudo procesar, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Entonces, entré en gran crisis con todo mi entorno, ¿bien? Me aislé totalmente de todos lados, porque el haber aprendido todo esto me llevó a decir, che, y si todos supiéramos gestionar nuestras emociones, ¿bien? Los vínculos, todos los vínculos que experimentemos seguramente van a ser mucho más sanos, ¿bien? Entonces llegué a entender que dije, claro, vos acá con un vínculo volvés a experimentar esas heridas de tu pasado. Entonces dije, qué loco, si la gente supiera esto, ¿bien? Yo que viví tantas pérdidas, ¿no? Toda mi familia que vivió todo el tiempo de las pérdidas de familia, de separarse, de tener que alejarse, porque justamente la forma de vincularse era totalmente horrible. Bueno, de hecho mis dos padres casi que se van escapando de los líos que pasaban en sus casas. Entonces, claro, era una rabia terrible la que tenía por dentro, y ahí fue mi segunda crisis existencial, porque me di cuenta que seguía haciendo, que seguía en lealtad al clan, ¿bien?
que fui la válvula de escape del sistema. Bien, la oveja negra, el rebelde, está en lealtad a la familia. Es genial esto. ¿Por qué? Porque todo el sistema, todo lo que calla el sistema, aparece alguien muy sensible que no logra tolerar todo eso y explota. Es la válvula de escape de todo eso que viene reprimiendo el sistema y que viene tapando hace mucho tiempo. Sin darte cuenta, y mismo el sistema sin darse cuenta, el sistema se pone en contra, el sistema no, los participantes, ¿bien? Los participantes del sistema se van a poner en contra porque se está mostrando todo lo que los demás están callando y no quieren que salga a la luz, ¿bien? Entonces, eso es lo que los integrantes ven de ese, pero hay algo dentro de esos integrantes más profundos que realmente buscan a alguien que venga a hablar lo que ellos no pueden decir. ¿Bien? Entonces es como si te dijera, vos te convertís en ese canal el portavoz de, literal, de la mierda del sistema. ¿Bien? Y que el sistema lo pide, que sea así. ¿Bien? Entonces ahí volví a entrar en crisis, porque dije, claro, yo me cambié de polaridad y ahí me volví a dar cuenta que en el fondo lo que estaba haciendo y haberme metido tan profundamente a sanar, también era para justamente corregir el rumbo de mi familia, por así decirlo, ¿no? O sea, como para decir, che, no quiero más esto, quiero que mi familia cobre otro rumbo, ¿bien? Y eso, bueno, en todos los sistemas siempre aparece alguien con estas características que viene a romper el esquema, que viene a abrir nuevos caminos, que viene a traer nueva información, que viene a poner a la luz un montón de cosas, y eso se retroalimenta todo el sistema, ¿bien? Pero bueno, yo volví a entrar en crisis por esto, de verme otra vez, que en el fondo estaba haciendo algo para mis padres, ¿no? Para poner en equilibrio lo que mis padres no pudieron hacer, y tantas generaciones para atrás. Eso me llevó otra vez a un momento de introspección, pero esta vez mucho más profundo. Ahí sí rompí, o ahí sí de algún modo llegué a bajarle la guardia a mi ego, ¿bien? A bajar la guardia fuertemente de mi ego. Y claro, y en esos procesos, cuando llegás a ese segundo despertar, se siente muy horrible, ¿bien? Porque ahí llegás a un vacío, llegás como al vacío existencial, a decir, ¿y ahora qué? O sea, me fui de acá, me corrí para el otro carril y en el otro carril me di cuenta que en el fondo estaba haciendo lo mismo de allá, pero disfrazado, ¿bien? Del espiritual, ¿bien? Del que estoy haciendo las cosas bien. Entonces ahí vino otra vez la crisis que me llevó a esas profundidades de soledad, de silencio, y todo eso me trajo mayor claridad, ¿no? Ese fue como ese segundo despertar que se da, que es como decir, te fuiste de esta polaridad a la otra y ahora es como entras como en el medio, ¿no? Pero ya desde algo que vos lo sentís, bien, no que lo estás haciendo desde la herida, sino que decís, che, no, siento que mi camino está por acá. Y eso lo vas descubriendo, bien, pero se viven sensaciones que yo las viví muy, muy intensas porque te sentís perdido, que no le encontrás sentido a nada, pero todo eso es lo que se está gestando ese nuevo ser, esa transformación se está dando ahí. Acá es donde muchos se detienen, bien, porque da un cagazo terrible, porque es como tu propia muerte, se vive así, incertidumbre total, es la muerte simbólica del ego, de tu identidad vieja, y que eso se tiene que dar para poder transformarse y para poder surgir lo nuevo,
Bien. Esto mismo, como les decía, lo explica muy bien Carl Gustav Jung en el proceso de individuación. En esta etapa en la que muchos quedan ahí parados, ¿bien? ¿Por qué? Por esto que les decía, esa sensación de sentirse perdido, esa sensación de que no sabes qué carajo pasa, de que ahora para dónde voy, ¿bien? De que si esto que yo creí que era la solución, el correrme para acá, no, esa tampoco, ¿y ahora qué? Te agarra una incertidumbre total, jodido. Y muchos ahí retroceden, digamos, vuelven a la versión anterior. En mi caso, como yo todo mi entorno estaba explotado, entonces fue como que toda esa energía, todo ese impulso superó el miedo que tenía a esa incertidumbre, ¿no? Entonces me quedé ahí. Dije, yo acá me quedo, ¿bien? Y también esa fuerza interna de todo mi clan, de querer, por así decirlo, toda esa fuerza, toda esa represión de emociones que te genera una cosa muy intensa, de emociones muy fuertes, pero son esas las que te apalancan para hacer esos cambios, porque esa fuerza es la que hace superar tu miedo, ¿bien? Y te tirás con miedo y todo, ¿bien? Y después que atravesas eso empieza a generar algo más auténtico, por así decirlo, más honesto con lo que vos querés para tu vida, con lo que vos sentís, por así decirlo, ¿bien? O sea, pareciera que empezás a soltar la mente, por así decirlo, y te empezás a dejar llevar por el sentir, y ahí va surgiendo lo nuevo. Es intenso. Obviamente que para personas que acompañamos procesos como nosotros, es como si fuera la carrera profesional, es esa, tu propia experiencia de haber atravesado el proceso, ¿bien? Entonces se vive más intenso, ¿bien? Porque aparte de tus propias experiencias están las que vos empezás a canalizar de los consultantes que vienen, ¿bien? No todos tienen que vivirlo así, obviamente esa fue mi experiencia y que tiene que ver con mi propósito, ¿bien? Cada uno lo puede vivir de la manera que lo sienta o de la manera que le sea necesario. Ahora bien, ¿a qué me llevó esto? ¿Por qué me largué hoy justamente a pocos días de festejar el Día del Padre? Es porque de todo esto mi gran aprendizaje es que los hombres siempre hemos tenido esta cuestión de que tenemos que ser los más fuertes, que tenemos que siempre ir para adelante, que cuando alguien no sé, no puede, vos tenés que poder por él y todo, vos tenés que poder por todo lo que no pueden, no sé, que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede ser sentimental y todos esos juicios que justamente hacen paradigmas y crean creencias que después uno mismo, bien, por esos juicios hace que uno se reprima lo que siente, que no pueda ser auténtico, bien. Y en todo este camino me encontré que justamente el gran poder no es la fortaleza, no es la rigidez de un hombre, bien, el gran poder es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, el haber atravesado, sentirte vulnerable, que te doblás de atravesar esas heridas, eso es lo que te genera el mayor poder interno, eso es lo que te genera
tu mayor amor propio, ¿bien? Ese es el gimnasio más importante de tu vida, ¿bien? El atravesar tu vulnerabilidad, ¿bien? Y ahí, justamente haber atravesado tantos procesos de ese estilo, fue como yo empecé a sentirme fuerte emocionalmente, a pesar de que mi realidad era un quilombo, ¿bien? Y en esto, también les aclaro, cuando uno hace un proceso o cuando uno se encamina por estos recorridos espirituales, no significa que la vida todo se va a ordenar, no. Simplemente lo que está haciendo es ejercitar, o sea, estoy yendo al gimnasio, por así decirlo, a prepararme bien, a ejercitar ese canal emocional para justamente poder soportar bien y poder contener, por así decirlo, poder contener esas experiencias que me van a venir, bien, esos pasos que voy a seguir dando, ¿no? Entonces, eso para mí, sinceramente, estos últimos 6 años he vivido sinceramente, creo que no tengo palabras para decir lo que yo aprendí de haberme metido ahí. Fue algo que sinceramente no puedo dimensionar, bien, pero sé que es inmenso, bien, no lo podría dimensionar con palabras, pero es inmenso el aprendizaje que yo logré yendo para adentro, bien, y cómo después lo noto cuando yo tengo que sostener una situación compleja, bien, y cómo me manejo hoy ante una situación compleja. Entonces la verdad es que eso también me generó una situación de gran tristeza, bien. Por eso me encerré mucho, porque es como que te sensibilizás un montón y claro, cuando vos ves esas cosas en la calle, en otros vínculos, en gente querida, ¿no? Y que está en esa situación, a mí me agarraba una cosa por dentro de querer decirle, no, pará, no es el quilombo con él, mirá esto y te vas a dar cuenta lo que hay detrás. Y viste como esa cuestión de querer arreglar todo, ¿no? De querer arreglar los vínculos, de querer arreglar todo. Pero claro, porque esa era mi historia, el ver cómo los vínculos se rompían porque no podían gestionar sus desbordes emocionales. ¿Bien? Entonces, bueno, eso me llevó a aislarme mucho, a socializar poco y a meterme muy para adentro. Bien, también como un esquema de protección, ¿no? Como un esquema de protección. Entonces después que atravesé también esos miedos a volver a salir, a entender que la gente tiene que pasar por ahí, que cada uno tiene sus tiempos, eso la verdad que me costó mucho soltar eso, bien, soltar el que cada uno a su tiempo, bien, se dará cuenta y tal vez no, y no tiene nada de malo, bien, y no tiene nada de malo. Lo que sí es que eso me llevó a decir, te tenés que enfocar en vos, bien, me tengo que enfocar en mí, porque sé que yo no puedo cambiar a nadie, bien, que solamente yo puedo cambiar. Y yo a partir de lo que yo cambie, bien, si en mi vida después se refleja algo que al otro le resuene, seguramente me va a venir a preguntar, ¿qué hiciste? Bien. Y ahí sí yo puedo compartir, bien. Pero bueno, eso me costó mucho. Al principio era como que quería ayudar a todos, a que todos vean el detrás de escena, a que todos vean lo que le está corriendo por detrás, que no es lo que ven, bien. Y bueno, fue muy intenso ese momento.
Entonces, yo fui siempre un tipo muy rebelde a la autoridad, ¿no? Justamente por los conflictos de mi clan familiar. Y por eso es que quería contar esto justamente en esta previa al Día del Padre, ¿no? A una autoridad tan representativa para mí, por esta situación que les compartía, porque durante mucho tiempo rechacé esa energía masculina, rechacé eso. Entonces era un tipo que cuando yo conectaba con esa energía masculina, pero esa energía densa, yo me escapaba, ¿bien? O sea, donde había quilombo me rajaba, ¿bien? En la primera de cambio que todo se ponía fulero, bueno, de acá me voy, ¿bien? Pero claro, lo que no me daba cuenta es que en realidad lo que estaba evitando era conectar con esa energía, ¿bien? Con esas reacciones. Eso lo pude hacer hasta un tiempo, hasta que en un momento detoné y empecé a reaccionar, porque claro, mi cuerpo ya tomó el control de mis reacciones. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo estaba saturado, ¿bien? De callarse, ¿bien? De guardarse cosas. Entonces en un momento de mi vida donde sentí que todo mi alrededor, ¿bien? Desde acá de lo superficial hablando, sentí que, que perdí la confianza en un montón de seres muy cercanos, ¿bien? De que sentí que de algún modo me hicieron mal, o que hubo algo que no lo podía comprender, como alguien de tanta confianza siento que haga esto. Entonces fue muy fuerte para mí eso. Entonces por eso es que en un momento decidí también silenciarme mucho, ¿bien? Como esto de decir, bueno, yo la verdad que pasé por ahí, me dolió tanto pasar por ahí, y ahora que te quiero dar un centro, te quiero tirar un centro como para que encima, para que estés mejor, me tirás con un ladrillo. Entonces ahí fue como otra vez la herida, ¿no? Ahí como pinchar otra vez la herida. Pero bueno, a todo esto aquí iba, a que, a que me parece genial cuando uno recorre su vida de manera evolutiva, eh, desde la conciencia, ¿no? Desde el trabajo interior, ¿no? Porque te das cuenta que cuando ves todo el proceso tiene todo sentido. Decís, claro, acá se está gestando, ¿bien? Una nueva generación de padres, ¿bien? Y que esa nueva generación de padres, ¿bien? Surge gracias a estos que hubo atrás, a estos padres que hubo atrás, que con todas esas cosas que no pudieron manejar, ¿bien? Fue decantando, ¿bien? Y acá aparece alguien que toma todas esas heridas y que se apalanca en ese poder de toda esa fuerza reprimida para romper los miedos que todos estos no pudieron superar, ¿bien? Entonces acá se va concentrando y va a aparecer alguien, ¿bien? En este árbol, ¿bien? Que va a juntar toda esa sensibilidad y todas esas emociones reprimidas, y eso lo va a potenciar para justamente sacar a la luz todo esto que es necesario para la transformación del sistema y para que aparezcan nuevas características que son más necesarias para este entorno, ¿bien? Para nuestra actualidad. Entonces acá, hoy, de algún modo honro a todos esos padres que sinceramente no pudieron gestionar sus emociones, bien, que intentaron hacer lo posible por sostener situaciones complejas que han vivido, y que todo eso está en mí, y que todo ese poder de esos hombres me permitió a mí vencer esos miedos, bien, y
poder poner información nueva, bien, y poder traer, por lo menos a mi sistema, características nuevas para estos hombres, bien, para estos hombres que se están gestando en estas nuevas generaciones, bien, y con una satisfacción mayor de además sentirme que podía acompañar a otros procesos, a poder acompañar a otras personas en sus procesos de transformación, al igual que como lo estaba viviendo yo. A todos esos padres rígidos, a todos esos padres que hoy están sintiendo un montón de cosas, a todos esos padres que siempre fueron para adelante, que nunca se permiten llorar, que no se permiten decirle a un hijo te amo, que no se permiten abrazarlo, fundirse en un abrazo, les digo que los entiendo, bien, los entiendo. Y acepto que hayan sido así, porque hoy puedo entender lo fuerte que son esas emociones, bien, hoy puedo entender que muchos de esos hombres tan rígidos que no pudieron de ninguna manera con sus emociones, tomaron decisiones de ausentarse de su familia, bien, sin darse cuenta, ¿no? Pero lo que estaban buscando hacer ahí era justamente no repetir esos patrones que habían absorbido, ¿no? Era una válvula de escape de decir, siento que si yo estoy ahí, detono, ¿bien? Y le puedo hacer daño a alguien. Entonces ahí pude entender por qué aparecen esos padres abandónicos, o esos padres que se la pasan trabajando y nunca están en casa, o esos padres que no conectan desde el amor con sus hijos, que les cuesta expresar sus emociones, ¿bien? Es porque son hombres muy sensibles y que tienen heridas muy profundas, bien, y que se han armado una coraza tan grande, bien, por todo lo que acumularon, arman una coraza tan grande para que eso no desborde, bien. Y esa rigidez, bueno, en algún momento explota, así que a todos esos padres les puedo comentar que los entiendo, bien, que por lo menos en mi clan los acepto, porque pude entender lo que les sucedió, bien, y hoy en día honro a mi sistema, porque todo eso sirvió para poder gestar características nuevas en estos padres, bien, en estos padres de las nuevas generaciones, bien, y que por lo menos en mi sistema se están gestando estos nuevos padres con otro tipo de características que los hacen más humanos, bien, porque eso es lo que necesitamos, ser más humanos. Y ser más humanos no significa hacer las cosas bien o mal, significa justamente entender que podemos hacer las cosas bien y no tan bien, bien, y que esa es parte de la dinámica, que no hay un manual, que nadie tiene un manual de vida, bien, y que cada vez que rechazamos algo, justamente nos ponemos en bloquear algo de nuestra vida, bien, cuando rechazamos algo, terminamos bloqueando algo en nuestra vida, y así fue como yo lo viví. En un momento de mi vida de tanto rechazo a esa figura paterna es que se bloqueó mi vida, bien, y que muchos aspectos de mi vida no fluían, pero tenía que ver mucho con esto, bien. No es una cuestión de justificar, ¿no?, sino que de aceptar que ellos eligieron esa forma de vivir, esa forma de experimentar, y que eso no define que yo tenga que hacer lo mismo, sino que puedo aprender de eso para hacer algo distinto, y que tampoco tengo que rechazar esa energía, sino que esa energía me potencia, como esto que le decía, en realidad esa energía a mí me potenció
para hacer algo distinto, ¿bien? Entonces, esto es algo que durante mucho tiempo a mí me costó mucho el contacto con mi padre, ¿bien? Y sé lo importante que es sanar ese vínculo con papá para poder evolucionar, ¿bien? Y ese sanar, ese vínculo, es un poco aceptar, entender cómo fue su historia. Como le dije antes, tal vez no comparta determinadas formas de accionar, pero sí entiendo un poquito el trasfondo. Lo entiendo desde haber pasado por el cuerpo, ¿no? Sino que haber experimentado situaciones similares a las que vivió mi papá. Entonces, nada, en estas vísperas del Día del Padre, tuve que parar un poquito el video porque me entra la emoción y realmente a mi papá sé que fuiste un niño muy herido y puedo entender que no podías controlar todo lo que sufriste, ¿bien? Y tus reacciones las puedo entender, ¿bien? Así que acá surgen, ¿no? Acá surge un gran cambio, ¿no? Y por eso tomo a todos estos padres como un gran aprendizaje en mi vida, ¿bien? Porque así lo fue. Y me permito hoy hacer algo distinto, poder vivir esta experiencia desde otro lado. Así que gracias a todos esos padres, sobre todo a mi papá. Sé que era una persona con una coraza terrible, sé que sufriste cosas muy fuertes y valoro mucho, bien, todo lo que de algún modo me transmitiste. Gracias, viejo.